Amigas, amigos, muy pero muy buenos días y muchas gracias por escuchar Resonancias de Fe. Hoy en la sección Cultura y Fe te hablaremos del patrono de los choferes y viajeros, San Cristóbal. En nuestra sección infantil, el cuento Nadie es profeta en su tierra. Marcos nació y creció siempre en el mismo pueblo. Nadie de su familia había terminado la primaria porque la pobreza los había obligado a trabajar desde su infancia. Esa narración nos permitirá comprender mejor el Evangelio de hoy. En Nazaret no creyeron en Jesús. En el Santoral te diremos quién fue el profeta Isaías. Todo esto aquí en Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Cuando yo era chico me encantaban los circos y lo que más me gustaba de los circos eran los animales. También a mí, como a otros, después me enteré, me llamaba la atención el elefante. Durante la función, la enorme bestia hacía despliegue de peso, tamaño y fuerza descomunal. Pero después de su actuación y hasta un rato antes de volver al escenario, el elefante quedaba sujeto solamente por una cadena que aprisionaba una de sus patas a una pequeña estaca clavada en el suelo. Sin embargo, la estaca era solo un minúsculo pedazo de madera apenas enterrado unos centímetros en la tierra. Y aunque la cadena era gruesa y poderosa, me parecía obvio que ese animal capaz de arrancar un árbol de cuajo con su propia fuerza podría con facilidad arrancar la estaca y huir. El misterio es evidente. ¿Qué lo mantiene entonces? ¿Por qué no huye? Cuando tenía 5 o 6 años, yo todavía confiaba en la sabiduría de los grandes. Pregunté entonces a algún maestro, a algún padre o a alguna tía por el misterio del elefante. Alguno de ellos me explicó que el elefante no se escapaba porque estaba amaestrado. Hice entonces la pregunta obvia: si está amaestrado, ¿por qué lo encadenan? Con el tiempo me olvidé del misterio del elefante y la estaca, y solo lo recordaba cuando me encontraba con otros que también se habían hecho la misma pregunta. Hace algunos años descubrí que, por suerte para mí, alguien había sido lo bastante sabio como para encontrar la respuesta. El elefante del circo no se escapa porque ha estado atado a una estaca parecida desde que era muy, muy pequeño. Cerré los ojos y me imaginé al pequeño recién nacido sujeto a la estaca. Estoy seguro de que en aquel momento el elefantito empujó, tiró y sudó tratando de soltarse, y a pesar de todo su esfuerzo, no pudo. La estaca era ciertamente muy fuerte para él. Juraría que se durmió agotado y que al día siguiente volvió a probar, y también al otro y al que le seguía. Hasta que un día, un terrible día para su historia, el animal aceptó su impotencia y se resignó a su destino. Este elefante enorme y poderoso que vemos en el circo no escapa porque cree. Cree el pobre que no puede. Él tiene registro y recuerdo de su impotencia, de aquella impotencia que sintió poco después de nacer. Y lo peor es que jamás se ha vuelto a cuestionar seriamente ese registro. Jamás intentó poner a prueba su fuerza otra vez. Todos somos un poco como ese elefante del circo. Vamos por el mundo atados a cientos de estacas que nos restan libertad. Vivimos creyendo que un montón de cosas nos hacen sentir que no podemos, simplemente porque alguna vez, antes, cuando éramos chiquitos, alguna vez probamos y no pudimos. Hicimos entonces lo del elefante. Grabamos en nuestro recuerdo: no puedo,
y nunca podré. Hemos crecido llevando ese mensaje que nos impusimos a nosotros mismos y nunca más lo volvimos a intentar. Cuando mucho, de vez en cuando sentimos los grilletes. Hacemos sonar las cadenas o miramos de reojo la estaca y confirmamos el estigma. No puedo y nunca podré. No vivas condicionado por el recuerdo de tu pasado. Tu única manera de saber es intentar de nuevo poniendo en el intento todo tu corazón. Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Muchas gracias por escucharnos y por ser parte importante de este programa que hacemos para ti con mucho cariño. Y como cada domingo le agradecemos a Dios por el don de la vida y le pedimos por ti y por cada uno de los tuyos, especialmente por los enfermitos o por quienes pasan por algún mal momento. Que Dios les llene de bendiciones. Y además de agradecer tu atención, quiero agradecer la presencia de mis colaboradores. En la producción, Sergio Enríquez Morín, y compartiendo micrófonos, David Chávez, Raúl Mauricio Hernández y Salvador Romero. Amigas, amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Resonancias de Fe, el programa número 1018 en este mes que Dios nos ha concedido iniciar. Un mes que en la antigüedad se dedicaba a Julio César, de ahí vino el nombre de Julio, y el mes siguiente se dedicaría a quien le siguió, que fue César Augusto, y por eso el mes siguiente se llamó agosto. Pero nosotros ya no dedicamos nuestro tiempo a los Césares romanos, sino a Dios. Y aunque lleven un nombre como Julio o agosto, cada mes, cada día, cada instante, tratamos de dedicárselo a Dios y vivirlo de la mejor manera. Y este programa trata de ayudarte precisamente a eso, a que conociendo más la palabra de Dios, los valores del Evangelio, los puedas poner en práctica y vivirlos de la mejor manera. Un saludo a todos los enfermitos ya desde este momento. Ánimo, ofrezcan sus dolores, sus sufrimientos, sus molestias a Dios y sigan todos los tratamientos médicos. Y al final del programa les daré los teléfonos para que tengan información de este alimento que está ayudando a muchas personas a sobrellevar los tratamientos de cáncer, está ayudando a la gente que tiene diabetes para que bajen sus niveles de glucosa, está ayudando a gente que tiene problemas de colitis, gastritis, estreñimiento. ¿Y por qué lo recomiendo? Pues simple y sencillamente porque cuando a uno le funciona, tiene uno que recomendarlo a los demás. Y claro, aclarar, no es un medicamento, es un alimento y por lo tanto lo puede tomar cualquier miembro de la familia. Se puede conseguir tanto en México como en Estados Unidos, donde allá tiene una magnífica recepción y por supuesto, como no es un medicamento, no se contrapone con ningún otro medicamento. Es un alimento que a mí me salvó la vida literalmente y que me sigue fortaleciendo ante un problema delicado de salud. Precisamente por eso se los recomiendo. Al final del programa les diré los teléfonos para que tengan información de este extracto de agave. Y ahora rápidamente les explico qué son las misas gregorianas. Las misas gregorianas es una misa diaria que se aplica por los difuntos durante todo un mes sin absolutamente ninguna interrupción. Estas misas lamentablemente no se pueden llevar a cabo en todas las parroquias porque en general los párrocos tienen un día de descanso y algunas parroquias cierran algunos días. Solamente en las parroquias que no tienen ningún día que se cierre se pueden llevar a cabo las misas gregorianas, como en la parroquia de San Cosme donde está un servidor. Así que estas son las misas gregorianas, se pide un donativo pequeño para que la parroquia también pueda tener fondos y también pueda llevar a cabo los trabajos de restauración. ¿Quieren mayor información? Bueno, ¿quieres anotar a tu difunto? Puedes marcar a este teléfono que también es WhatsApp, 55 55 66 7744. Te lo repito nuevamente, 55
55667744. Y este otro teléfono también es WhatsApp, es 55 5705 5939. 55 5705 5939. Y ahora, un breve corte, pero de regreso, el cuento. Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Muchas gracias por continuar con nosotros. Es momento de escuchar el cuento para entender el Evangelio, escrito por el Padre José. Nadie es profeta en su tierra. Marcos nació y creció siempre en el mismo pueblo. Nadie de su familia había terminado la primaria porque la pobreza los había obligado a trabajar desde su infancia. No obstante, Marcos tenía el propósito de estudiar y prepararse mejor. Eso le había permitido obtener las mejores calificaciones de la primaria y la secundaria. Pensaba: ¿cómo me gustaría terminar una carrera? Voy a luchar para conseguirlo. Sus padres estaban orgullosos de él, pero estaban conscientes del costo de una carrera profesional y no contaban con recursos para apoyarlo. Por eso, su madre le dijo: Hijo, tú sabes que quisiéramos lo mejor para ti, pero sabes que somos pobres y no podemos ayudarte. No se preocupen. Conseguiré algún trabajo en la ciudad y mientras estudio por las mañanas, trabajaré por las tardes. Así pasó el tiempo. Marcos estudiaba por la mañana y por la tarde trabajaba duramente para costear sus estudios. Algunos días terminaba tan cansado que ansiaba dormir, pero luchaba contra el sueño y por la noche se dedicaba a estudiar las lecciones. Se daba ánimo pensando: Ay, esto me está costando mucho trabajo, pero sé que lo bueno cuesta. Yo quiero ser médico y sé que lo voy a lograr. Pasaron algunos meses y cierto día, mientras estaban en el salón de clase, se quedó dormido. El profesor lo descubrió y le llamó enérgicamente la atención. Marcos, muy apenado, le explicó: Ay, no, discúlpeme por favor. Me venció el sueño, pero no porque no tenga interés. Sucede que duermo poco en la noche porque después de la escuela me voy a trabajar toda la tarde y tengo que llegar a estudiar por la noche. Cuando el profesor escuchó la explicación y revisó las excelentes calificaciones del joven, cambió de actitud. Muy bien, Marcos. Veo que realmente quieres terminar la carrera. Mira, son pocos los alumnos que se sacrifican tanto y hacen un esfuerzo tan grande como lo estás haciendo tú. Por eso, te voy a ayudar a conseguir una beca. Marcos no podía creer lo que escuchaba. ¿De verdad? No lo puedo creer. Muchísimas gracias. Tenga la seguridad de que con más tiempo para el estudio me dedicaré totalmente a mi carrera. Y así fue. El tiempo restante de la carrera, Marcos se convirtió en el mejor alumno de la universidad. El día de la graduación, el profesor que lo apoyó le dijo: Marcos, recibe este título y nuestra felicitación porque eres uno de los mejores médicos especialistas que se han graduado en esta universidad. La junta directiva está muy orgullosa de ti y te ofrece un alto puesto en el Hospital General. Marcos agradeció la invitación, pero respondió: Es un gran honor el que me ofrecen, pero no puedo aceptarlo. Mi gran deseo es ayudar en el pueblo que me vio nacer. Ahí hay muchas necesidades. Así, con el deseo de ayudar a su gente, el joven regresó a su pueblo y puso un consultorio. Sin embargo, las personas que lo habían conocido desde niño comenzaron a murmurar: ¿Cómo es posible que Marcos crea que vamos a poner nuestra salud en sus manos? Todos sabemos que es el hijo de Pancho el campesino y que su mamá ni siquiera sabe leer. El nuevo médico trató de hacerles comprender que, aunque había nacido en un hogar muy humilde, tenía los elementos necesarios para atenderlos adecuadamente. Les pidió: Les pido que no me señalen, por favor, solo por proceder de una familia humilde. Pero como nadie le hizo caso, tuvo que abandonar su propio pueblo. Regresó a la ciudad, aceptó el puesto que le habían ofrecido
y pronto fue reconocido por su labor. Marcos pensaba: Ay, me parece increíble que en mi pueblo no hayan creído en mí, mientras que aquí en la ciudad soy el director del Hospital General y el mejor maestro de medicina. Los papás del médico estaban orgullosos de él. Ellos siguieron viviendo en el pueblo. En una ocasión vieron por televisión el momento en que su hijo era premiado con una de las medallas más importantes del país. Un extraordinario universitario, un médico excepcional que en la cirugía, por ejemplo. Justo en ese momento, una procesión que pasaba por la humilde vivienda conducía a varios difuntos al cementerio. Irónicamente, esas personas habían muerto por la enfermedad que Marcos se había especializado en combatir. Por eso sus papás comentaron: pudieron salvarse, pero cerraron su mente y su corazón. Y es que, como dice el dicho, parece que nadie es profeta en su tierra. Este es un cuento escrito por el padre José de Jesús Aguilar Valdés y podrás encontrarlo en el libro Cuentos para entender el Evangelio. Escuchemos ahora en Resonancias el Evangelio de hoy. Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículos del 1 al 6. En aquel tiempo, Jesús se fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Qué no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo: todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos. Y estaba extrañado por la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Dos reflexiones solamente sobre este evangelio. La primera, recordemos que en la Biblia la palabra hermano significa parientes, descendientes de una misma sangre. Por lo tanto, cuando habla la gente de Jesús, sus hermanos, sus hermanas, está haciendo referencia a sus parientes, como el caso de Judas, el primo de Jesucristo. El segundo punto es muy interesante. Si toda la gente decía: ¿cómo nos va a enseñar si nunca ha salido del pueblo? Este evangelio desmiente aquella invención de mucha gente que ahora ha dicho que Jesucristo se fue a estudiar a Cachemira o a la India para hablar como hablaba. Si esto hubiera sido cierto, la gente de su tierra hubiera dicho: es aquel que se fue a estudiar, es aquel que estudió con grandes doctores, pero la realidad es que precisamente estaban admirados porque sin haber salido nunca de aquel sencillo pueblito, sin haber ido nunca a estudiar con los grandes rabinos de Jerusalén, hablaba, predicaba mejor con nadie. Y ahora, en este momento, vamos a escuchar el Santoral. Ellos son los hombres y las mujeres que han cumplido fielmente los ideales de Cristo. Escuchemos en Resonancias de Fe el Santoral de la semana. El 7 de julio se celebra a San Fermín y a San Ilidio. Primero te hablaremos de San Fermín, el famoso patrono de las corridas de San Fermín en España. Su nombre proviene de Firmus, el firme, el valeroso. Él nació en Pamplona, España, y después de ser ordenado sacerdote predicó incansablemente en Francia, así como en las regiones españolas de Pamplona y Navarra. Con su predicación logró convertir al catolicismo a muchos paganos.
Sin embargo, el jefe pagano de Amiens, Francia, lo encarceló en varias ocasiones. Como el pueblo pedía su libertad, el gobernador se veía obligado a liberarlo, no sin antes exigirle que dejara de predicar. Finalmente, como Fermín no obedeció, el gobernador lo mandó ejecutar y le cortaron la cabeza. Continuamos con la historia de San Fermín, que obtuvo lo que más quería en toda su vida, ser mártir y derramar su sangre por Cristo. La ciudad de Pamplona celebra su fiesta cada día 7 de julio con grandes regocijos y populares, y aunque muchos de nosotros no estamos de acuerdo con los toreros, pues existe todavía este oficio que en muchos lados es muy criticado. Nosotros enviamos un saludo a la gente de Pamplona que vive en México. Y con San Fermín se celebra también el 7 de julio a San Ilidio, un nombre bastante raro para aquellas personas que les gusta poner nombres extraños a sus hijos. Su nombre podría tener como origen el río Allier. El santo nació en sus riberas y allí comenzó también su veneración. Fue obispo en las regiones de Francia hacia el año 370. Su reputación de santidad se extendió rápidamente, sobre todo por las curaciones milagrosas que realizaba. San Martín Caballero, un santo que todo mundo conoce, decía: sus milagros son innumerables, tantos que no todos pueden ser registrados. Muchos de ellos ocurrieron en el lugar de su tumba, situada en la cripta de Santa María de los Santos, que después se convirtió en la Basílica de San Ilidio. El 8 de julio se celebra a uno de los más importantes profetas de la Biblia, al profeta Isaías. Isaías significa en hebreo Dios salva. Él fue para Israel un héroe nacional. Es un poeta maravilloso. La elegancia de su estilo, la viveza de sus imágenes y la belleza literaria de sus profecías lo convierten en un clásico de la literatura de Israel. Nació en Jerusalén en el año 765 a.C. Todo su modo de hablar y comportarse lo presentan como un hombre de cultura superior. En el capítulo 6 de sus profecías narra cómo Dios lo llamó. Dice así: vi al Señor Dios sentado en un trono excelso. Miles de serafines lo alababan cantando: Santo, santo es el Señor Dios de los ejércitos, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Yo me llené de miedo y exclamé: ¡ay de mí, que soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo pecador! Mis ojos ven al Dios Todopoderoso. Entonces voló hacia mí uno de los serafines y tomando una brasa encendida del altar la colocó sobre mis labios y dijo: ahora has quedado purificado de tus pecados. Y oí la voz del Señor que me decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de mi parte a llevarles mis mensajes? Yo le dije: aquí estoy, Señor, envíame a mí. Así, Isaías empezó a profetizar en nombre de Dios. Invitó al pueblo a que iniciara una vida que fuera agradable a Dios y que se apartara del pecado, pero se cumplió lo que le había anunciado el Señor. El Señor le dijo: teniendo oídos no querrán escuchar. Entonces Isaías predijo a todas las personas del pueblo de Israel que si no se convertían, serían llevados presos al destierro. ¿Y qué creen que pasó, amigos? No le hicieron caso a Isaías y la nación de Israel fue llevada después presa a un país extraño. ¿Cuántas veces tenemos advertencias para que no nos suceda algo malo y no hacemos caso? Estudia para que no repruebes y no estudiamos. Ve al médico para que tu cuerpo no tenga enfermedades graves y no hacemos caso. Deja de andar de coscolino para que no se deshaga tu matrimonio y otra vez no hacemos caso. Parece que hasta que no nos va mal recapacitamos, pero sigamos hablando de Isaías. Una de las más famosas profecías que hizo fue la del nacimiento de Cristo. Él escribió así: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz a un niño, al cual llamarán Dios con nosotros. Así, con 7 siglos de anticipación, profetizó el nacimiento de Jesús de la Virgen María. En una parte del libro de Isaías se nos narra que el temible rey de Nínive atacó la ciudad de Jerusalén. Amenazaba con destruirla y matar a todos. Pero Isaías animó al rey Ezequías diciéndole: prudencia y calma, confía en Dios que la ciudad no caerá en manos de los enemigos. Y así fue que al ejército invasor le llegó una espantosa epidemia de disentería, que es una inflamación y ulceración de los intestinos. Como murieron muchos miles, el rey de Nínive tuvo que alejarse y no pudo apoderarse de la ciudad. Con esta profecía, Isaías adquirió una gran popularidad entre la gente.
El libro de Isaías es el más largo de los 73 que componen la Biblia. Tiene unas 70 páginas, se compone de 2 partes. La primera fue escrita por el propio profeta Isaías y la segunda se llama Nuevo Isaías o Deutero Isaías porque muy probablemente fue escrita por un discípulo suyo. Isaías tiene bellísimas comparaciones para enseñar sus mensajes, por ejemplo la de la vid y el viñador en el capítulo 5, en la que compara al pueblo de Dios con una vid, es decir, una plantación de uvas, a la que el Señor cuida, riega y abona. Y cuando viene a buscar buenos frutos, es decir, buenas obras, y encuentra con que solo produce frutos amargos, o sea, las obras malas, entonces el Señor abandona su plantación, dejándola en manos de sus enemigos para que la pisoteen y destruyan. En el libro de Isaías se pueden encontrar también muchos datos de lo que será la vida de Cristo, el Mesías, el enviado de Dios. Se puede decir que este escrito es la primera biografía de Jesús, pero escrita 7 siglos antes de que el propio Jesús naciera. Cuando leemos el capítulo 53, nos impresionamos porque de verdad parece que Isaías estaba viendo el momento de la pasión de Cristo. Son impresionantemente hermosas las descripciones que hace sobre el siervo de Yahvé. Allí se insiste que los sufrimientos del Mesías serán para pagar por nuestros pecados. Muchos opinan que después de Cristo y de Moisés, el más grande profeta de todos los siglos ha sido Isaías, porque es el profeta de la confianza en Dios. Quiere que aunque las situaciones de la vida sean terribles, jamás dejemos de confiar en que Dios llegará a ayudarnos y a defendernos. Anuncia que el Mesías Salvador será descendiente del rey David, que traerá la paz y la justicia, y su oficio principal será encender en la tierra el amor hacia Dios. Isaías fue un genio religioso y sus escritos los leen y meditan hoy en todo el mundo los seguidores de Cristo. Una antigua tradición judía nos dice que Isaías murió martirizado por el rey Manasés y para terminar este segmento decimos que Isaías pertenece al llamado grupo de los profetas mayores. El 9 de julio se celebra a la patrona de Colombia, Nuestra Señora de Chiquinquirá. Y su historia comienza hacia el año 1563, cuando un jefe español del pueblo de Sutamarchán, llamado don Antonio de Santana, llevó a la capilla de su pueblo una imagen de la Virgen del Rosario pintada por el señor Alonso Narváez. El encargo que le habían hecho al pintor consistía en pintar a la Virgen, pero como él vio que sobraba espacio a los lados, decidió pintar al lado derecho de la Virgen a San Antonio de Padua con el Niño Jesús y al lado izquierdo a San Andrés con la cruz en que lo crucificaron en forma de X. El cuadro se colocó en la capilla de Sutamarchán. La capilla era muy sencilla, tenía el techo de paja y esto hizo que en épocas de lluvia el agua se filtrara formando goteras, y así poco a poco, de gotita en gotita, la pintura se deterioró hasta que unos años después estaba casi totalmente borrada. En 1578, 15 años después de su hechura, el cuadro estaba tan mal y lleno de hoyos que apenas se podía imaginar distinguir la pintura original, por lo que el párroco del lugar, al verla tan mal, la quitó y la envió a una finca del donante, pero en ese momento es cuando se realizaría un milagro. Las crónicas dicen que el 26 de diciembre de 1586, a eso de las 9 de la mañana, pasaba por el lugar una indita llamada Isabel, que llevaba de la mano a su hijo de 4 años llamado Miguel. Al pasar frente a la capilla, el niño le dijo: «Mamá, mira a la Madre de Dios que está en el suelo». La mujer volteó hacia el altar y vio cómo la imagen de la Virgen estaba en el suelo, pero despidiendo un resplandor que inundaba toda la capilla. Ella quedó muy asombrada y despavorida también, pues comenzó a gritar, por lo que inmediatamente acudieron todos. Y maravillados vieron que la pintura se había renovado milagrosamente. Después que cesaron los resplandores que despedía la milagrosa imagen, levantaron el cuadro y lo colocaron en el lugar que había ocupado antes, sobre el altar. Pronto corrió la fama del prodigio y cada vez fueron llegando más fieles a ese sitio. El 11 de julio se celebra a San Benito Abad. Benito significa bendecido. Él nació en Nurcia, Italia, hacia el año 480, de una noble familia. Fue a Roma por motivo de estudio, pero la verdad, la corrupción de la vida de aquella ciudad lo decepcionó, y es que el pueblo romano y también la vida de la iglesia estaban atravesando por una época de fuerte crisis causada por los pueblos invasores del norte y del este de Europa, aquellos llamados bárbaros. Moralmente hablando,
la sociedad había decaído mucho buscando el goce de la vida y dejando en el olvido los principios, los valores del Evangelio. Ante esta decepción del mundo, Benito dijo: no es mi lugar, prefiero irme a la montaña. Y con este pensamiento se fue a practicar la vida eremítica en Subiaco, donde reunió después a algunos discípulos. Esto de la vida eremítica significa una vida de soledad dentro de una cueva o una pequeña capilla. Justamente de ahí viene la palabra ermita. En Subiaco primero vivió en la soledad de una gruta. Luego lo siguieron varios discípulos y emprendió la construcción de monasterios ocupados por 12 monjes bajo la autoridad de un abad. Pronto fueron 12 monasterios en la región. Más tarde formó otro gran monasterio en el sur de Italia, el famoso monasterio de Monte Cassino, que desgraciadamente en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial fue bombardeado, pero afortunadamente ya fue restaurado y siguen viviendo ahí los monjes benedictinos. La vida de los monjes benedictinos en todo el mundo está regida por la norma ora et labora, que en español significa ora y trabaja. Esto significa que por una parte deben tener el corazón lleno de amor de Dios y por la otra tener las manos trabajando para cultivar tierras salvajes, para arar por primera vez en zonas abandonadas, para secar pantanos o para estudiar y alcanzar nuevas conquistas en el mundo de la cultura y del arte. De hecho, en 1980 el Papa, ahora santo, Juan Pablo II, nombró a San Benito como patrono de toda Europa en el 15º centenario de su nacimiento. Y muchos se preguntaban el por qué, pues porque ha sido el santo que más influencia ha tenido quizás en ese continente por medio de la comunidad de religiosos que fundó y por medio de sus escritos y de la valoración y difusión de la cultura. Así es, padre, y también tenemos que decir que por su mérito se salvaron de la destrucción de los bárbaros todos los códices que nos conectan con el mundo de la cultura greco-romana. San Benito Abad murió en el año 547. Y por cierto, se ha hecho muy popular su medalla porque las letras que contiene esta medalla son una síntesis de una oración que sirve para alejar al mal, para proteger del demonio, para proteger de conjuros y hechizos. Por eso se habla de que es una oración de exorcismo. El 12 de julio se celebra a un religioso benedictino que vivió aproximadamente 500 años después de San Benito. Su nombre es Juan Gualberto. Él nació en Florencia, de una familia muy rica, pero desafortunadamente su único hermano fue asesinado. Un Viernes Santo iba por un camino rodeado de varios militares amigos suyos y de pronto se encontró en un callejón al asesino de su hermano. El enemigo no tenía a dónde huir y Juan decidió matarlo allí mismo. El asesino se arrodilló, puso sus brazos en cruz y le dijo: «Hoy es Viernes Santo, por Cristo que murió por nosotros en la cruz, perdóname la vida». Al ver Gualberto los brazos en cruz, se acordó de Cristo crucificado y le dijo: «Por amor a Cristo, te perdono». Más tarde Juan dejó sus uniformes militares y sus armas e ingresó a un monasterio benedictino. Luchó contra el pecado de simonía, que era muy frecuente en su época, que consistía en que algunos religiosos o clérigos quisieran comprar los altos cargos mediante dinero. Al igual que San Benito, fundó varios monasterios benedictinos y murió el 12 de julio de 1073. El 13 de julio se festeja a San Enrique. Enrique significa jefe poderoso. Este santo nos enseña que la gente que tiene poder y riqueza puede perderse en su egoísmo o bien ayudar mucho a los demás. Él nació en Baviera, Alemania, en el año 973. Sucedió a su padre en el gobierno y en el año 1002 fue elegido emperador y coronado por el Papa Benedicto VIII. Se casó con la emperatriz Cunegunda, que también llegó a ser santa. Los dos se distinguieron por su interés en la reforma de la vida de la Iglesia y en promover su actividad misionera. Fundó varios obispados y ayudó a muchos monasterios. Yo creo que pocos gobernantes han gozado de una manera tan extraordinaria del cariño de su pueblo. Este hombre murió en el año 1024. Este fue el Santoral de la Semana. Esta es nuestra sección, Cultura y Fe. El 10 de julio se celebra a San Cristóbal. Este santo fue durante mucho tiempo y en algunos lugares sigue siendo el patrón de los caminantes y viajeros. Su imagen es muy interesante.
Se trata de un gigante que carga sobre sus hombros al niño Jesús. Sobre esto que acaba de decir el padre José, tenemos que comprender que durante la antigüedad y la Edad Media, la gente se expresaba de una manera muy curiosa. Y cuando hablaban de un gigante se referían en realidad a una persona muy alta. Y este gigante fue tan popular que podía verse antaño con su barba y su cayado en todas las puertas de las ciudades. Era creencia común que bastaba mirar su imagen para que el viajero estuviera libre de todo peligro. El nombre Cristóbal es griego y significa el que carga o lleva a Cristo, o en otras palabras, portador de Cristo. A este santo se le da culto desde el siglo V. Fíjense, amigos, que la tradición nos dice que era un hombre muy apuesto y con gran fuerza física, pero no conocía a Dios y era tan orgulloso que no se conformaba con servir a amos que no fueran dignos de él. De hecho, se dice que primero aceptó ser el servidor de un rey que aparentemente para él era uno de los más poderosos de la tierra, pero Cristóbal vio algo que lo desilusionó. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, amigos, fíjense que en una ocasión en que delante del rey hablaron del demonio, el rey se puso a temblar de miedo. Entonces Cristóbal se dio cuenta que si el rey le tenía miedo al demonio, el demonio entonces era más poderoso que el rey y decidió buscarlo para servirle. Para encontrar al demonio le pidió ayuda a un brujo, pero mientras iba caminando con él pasaron junto a una cruz y temblando, el brujo evitó acercarse a ella. Cuando Cristóbal vio que el brujo tenía miedo, le preguntó si él temía a las cruces, a lo que el brujo le contestó que no, y dijo la verdad, porque en realidad no le tenía miedo a la cruz, sino a Jesucristo que había muerto en la cruz. Entonces Cristóbal le preguntó al brujo que si el demonio también le temía a Cristo, y el brujo le contestó que sí, que en ocasiones bastaba la señal de la cruz para que el demonio fuera vencido. Cristóbal, que no había escuchado nada sobre Cristo, se puso a pensar, ¿quién será ese raro personaje tan poderoso aún después de haber muerto? Lo buscó por varios caminos y finalmente se detuvo junto a un río. Como el río era profundo y la gente no sabía nadar, pues él aprovechó para hacer negocio y seguir buscando a Cristo. ¿Pero qué tipo de negocio hizo? Bueno, lo explicamos. Por su gran fuerza y altura, él podía pasar el río cargando a las personas sin ningún problema. Las pasaba una por una a cambio de unas monedas y así hacía negocio, y además aprovechaba para preguntarles a todos si sabían dónde podía encontrar a Cristo. Y cierto día, amigos, un niño le pidió que lo cruzara. El gigante no le cobró porque el niño le dijo que ya le había dado algo más que una moneda. Le había dado su vida, porque Cristo murió por toda la humanidad, pero Cristóbal no lo sabía. Cristóbal cargó al niño y cuando iban a la mitad pensó, a este niño no le preguntaré dónde está el Cristo porque lo más seguro es que no sepa nada. A mitad del río el gigante siente que el niño pesa cada vez más y su peso se hace insoportable. Cristóbal siente que se va a sumir y a ahogar. Solo con enormes esfuerzos consigue llegar a la otra orilla. Y ahí le preguntó al niño, ¿quién eres que me pesabas tanto? Casi sentía que transportaba al mundo entero. Entonces, para responder, el niño le dijo, mira, Cristóbal, tienes razón. Peso más que el mundo entero porque el mundo ha sido creado por mí y en mi cruz también he cargado con todos los pecados del mundo. Y se le presentó al gigante, le dijo abiertamente, yo soy Cristo. Me buscabas y me has encontrado. Por eso desde hoy te llamarás Cristóforo, Cristóbal, que significa el portador de Cristo, el que lleva a Cristo. Cuando ayudes a cualquiera a pasar el río, me ayudas a mí. Siempre que hagas el bien a otra persona, es como si me lo hicieras a mí. Por eso, si quieres servirme, sirve a los demás. Después de esto, Cristóbal se bautizó en Antioquía y comenzó a predicar como buen servidor del mejor de los señores. Desafortunadamente le tocó vivir durante el tiempo de la persecución de los cristianos y fue encarcelado. Después de tortura, ordenaron cortarle la cabeza. La tradición dice que el bastón que usaba San Cristóbal fue colocado en un lugar y aunque estaba totalmente seco, floreció y se convirtió en una palmera. Por eso algunas de sus imágenes lo presentan con una palmera en la mano en lugar de su bastón. En realidad, la palmera, completa o una de sus ramas, en las imágenes de los santos siempre es signo de martirio,
San Cristóbal es un santo muy popular y poetas modernos como García Lorca y Antonio Machado lo han cantado con inspiradas estrofas. Su efigie, siempre colosal y gigantesca, decora muchísimas catedrales como la de Sevilla y la de Toledo y nos inspira a todos protección y confianza. Para simbolizar su fortaleza, su amor a Cristo y la excelencia de sus virtudes, lo han representado de gran corpulencia, con el niño Jesús sobre los hombros y con un bastón en forma de palmera o árbol lleno de hojas. Con esta historia comprendemos por qué es el patrono de los transportistas. Si él transportó a Cristo, le pedimos que cuando viajemos lo lleve con nosotros. Y resulta muy interesante pensar que Colón también se llamó Cristóbal. Cristóbal Colón fue el portador de Cristo desde Europa hasta América, porque con él nos llegó la fe en Cristo. Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Amigas, amigos, estamos llegando ya al final de este programa y le pido a Dios y a la Divina Providencia que les llene de bendiciones, que nunca falte lo necesario en su casa, pero que también sepamos administrarlo, en primer lugar, y también compartirlo, porque hay mucha gente que pide, pero no administra bien, desperdicia las cosas, el alimento, el tiempo, la salud, la vida, hay que administrarla correctamente y también hay que compartirlo, porque si nosotros estamos recibiendo algo, no es quizás únicamente para nosotros, sino para que también podamos compartirlo con los demás, como por ejemplo, los padres de familia que reciben beneficios y ¿qué hacen? Lo comparten con los hijos. Eso es exactamente lo que tenemos que hacer cada vez que inicia un mes y hacemos oración a la Divina Providencia. Teléfonos de contacto en la parroquia de los Santos Cosme y Damián para información de las misas gregorianas y del extracto de agave Mimex. Primer teléfono 55 55 66 7744. Lo repito, 55 55 66 7744 y también el 55 5705 5939 55 5705 5939. Un saludo de despedida a todos los traileros de México y de Estados Unidos y por supuesto la invitación para que visiten la parroquia de los Santos Cosme y Damián en su año santo antes de que termine, porque estaremos terminándolo en septiembre. Ya nada más nos queda julio, agosto y septiembre. Los espero por acá. Que Dios les bendiga y que tengan muy bonita semana. Esperamos que ahora que has aprendido más, tu fe te dé la seguridad y confianza para seguir adelante en la vida. Y te invitamos a que la próxima semana acompañes al Padre José de Jesús en Resonancias de Fe.